Hola amigos, soy Horacio Bruera, esto es Filosofía 365. Como siempre estamos con una breve reflexión filosófica para aplicarla a la vida diaria. Hoy les traigo un tema que en principio, a priori, podría parecer alejado de la vida práctica, de la vida cotidiana, y más, porque está más circunscripto a la discusión sobre metodología de la ciencia, sobre filosofía, metodología, pero lo vamos a tratar de aplicar y vamos a ver cómo tiene una aplicación concreta y muy útil para la vida cotidiana. Y es el conocido como la navaja de Occam. El principio se lo conoce así porque se entiende que la formulación más conocida está en Guillermo de Occam, que fue un teólogo de la Edad Media. No obstante, se lo podría remontar incluso hasta Aristóteles. Básicamente, en la formulación más conocida, dice que cuando alguien o cuando queremos explicar un fenómeno, no debemos multiplicar las entidades más allá de lo necesario. O sea, cuando yo quiero dar una explicación de algo, de algún suceso, de algún evento o de algo que pasa, no debo multiplicar o recurrir a entidades si no necesito para la explicación. Por eso, también se lo conoce como economía del pensamiento y dice que cuando dos explicaciones alternativas sobre un mismo fenómeno entran en competencia, es preferible aquella que es más simple, o sea, que recurre a menos entidades para poder explicarlo. Y vamos ahora a la aplicación concreta. Vamos a un ejemplo bien concreto de la vida diaria. Supongamos que alguien se postula para un determinado puesto de trabajo. Un puesto de trabajo que siempre quiso, que hace mucho que quiere tener, que está vinculado con lo que le gusta, con lo que lo apasiona, que es un puesto de trabajo que le va a dar experiencia, que le va a dar felicidad, conocimiento, relaciones con otras personas, y está esperando conseguirlo hace mucho tiempo. Y se postula, presenta su currículum, describe sus habilidades, sus capacidades, su experiencia, sus antecedentes, etc. Y luego va a la entrevista y resulta apto para el puesto y lo eligen para ese puesto, ¿sí? Y les habrá pasado que muchas veces en una situación de ese tipo, quien fue elegido para el puesto de trabajo viene y nos comenta: conseguí el puesto de trabajo, gracias a Dios yo lo conseguí. Gracias a Dios, Dios me ayudó, Dios estuvo conmigo. Yo sabía que Dios no me iba a abandonar en este momento. Y gracias a Él yo fui y lo conseguí. Fue Él el que estuvo presente, el que influyó, el que actuó, el que influyó en el entrevistador para que me eligiera. Suele pasar que se dan estas explicaciones. O sea, para explicar un fenómeno como es haber conseguido un puesto de trabajo, se recurre a una entidad, se postula a una entidad que en este caso es Dios. Pero lo mismo suele suceder cuando esa persona no consigue el puesto de trabajo. El mismo puesto de trabajo que anhelaba, que quería, y se presenta, hizo todo lo posible y no lo consiguió. Y habrán escuchado que muchas veces dice: bueno, se ve que Dios no quería ese puesto de trabajo para mí, ¿sí? Dios tiene reservado para mí seguramente un trabajo menor. Por algo será que Dios no quiso que yo consiguiera ese puesto de trabajo. Y es lo mismo, para explicar en este caso el fenómeno inverso, pero relacionado, que es no haber conseguido el puesto de trabajo, se postula una entidad que es Dios quien habría actuado como causa o como influencia importante en haber conseguido o no el puesto de trabajo. ¿Sí? Este es un caso en donde uno recurre a una entidad, ¿sí? Postula la existencia de una entidad que no es necesaria para explicar el fenómeno que está queriendo explicar. ¿Por qué? Porque quizás lo más probable es que el puesto de trabajo lo haya conseguido o no lo conseguido por circunstancias que no tienen nada que ver con Dios. Supongamos porque presentó un currículum y no lo presentó bien, no lo armó adecuadamente, no destacó las habilidades que más se requerían para el puesto de trabajo, o quizás no tenía las habilidades que se requerían para el puesto de trabajo, o quizás otro tenía mejores habilidades, tenía mejor experiencia, o quizás en la entrevista no se desempeñó bien, no supo desenvolverse, no supo destacar aquello que realmente para él era valioso, o tal vez el entrevistador ese día se había levantado con cierta predisposición de ánimo y lo favoreció o no lo favoreció, o tal vez uno de las personas que se postulaba
se puso a hablar con el entrevistador y resultó que tenían algún hobby o algún tipo de actividad que los apasionaba fuera de lo laboral, y ante las mismas condiciones de los dos postulantes eligió ese que tenía el hobby, ¿sí? O quizás puede haber sucedido que de la presentación ambos postulantes, o todos los postulantes, un par de postulantes, estaban en exactamente las mismas condiciones y había que elegir uno nomás. Y entonces se eligió y se optó por elegir uno, y quizás fue a sorteo, se tiró la moneda para arriba y cayó de mi lado si me eligieron o del lado de otro. Es decir, ese fenómeno tan simple, tan cotidiano que es presentarse un trabajo y conseguirlo o no conseguirlo, muchas personas recurren para explicar el resultado a algún tipo de entidad como Dios, una entidad sobrenatural. Y uno dice, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo primero que pasa es que cuando yo postulo la existencia de Dios, estoy postulando en el mundo la existencia de una entidad, ¿sí?, que no es necesaria para explicar esto. O sea, estoy poblando el mundo de entidades. Porque aparte, si Dios existe e influyó en mi trabajo, yo tengo que concluir también que Dios no solamente existe, sino que conoce lo que sucede en el universo, que aparte influye en el universo, no solamente en el universo, influye en los seres humanos, y que en el caso concreto influyó en este fenómeno concreto. Fíjense todo lo que implica y lo que conlleva postular esa entidad sobrenatural para explicar algo, un fenómeno natural, todo lo que conlleva postular esa entidad, todas las creencias que implica. Yo estoy poblando el mundo, estoy llenando el universo o la ontología, como se dice en filosofía, de entidades que no necesito tener para explicar el fenómeno. Eso no implica que uno crea o no en Dios. Estoy diciendo simplemente lo que implica la navaja de Occam. Pero además, fíjense, puede tener consecuencias prácticas en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal. ¿Por qué? Porque si yo postulo que conseguí el trabajo gracias a Dios, o que no lo conseguí porque Dios no lo quiso, y estoy dando esa como explicación única o principal, es muy probable que no preste foco a las otras circunstancias que sí son las que realmente influyeron en que consiguieron el trabajo. Es decir, voy a trabajar en algo que en realidad no tiene que ver y dejar de lado aquello que sí tiene que ver y que me puede llegar a ser útil si yo me vuelvo a presentar en una entrevista. Entonces, en vez de revisar el currículum, en vez de ver cómo me presenté, cómo me destaqué, cómo me desenvolví en la entrevista, etcétera, voy a estar diciendo, bueno, le voy a pedir más a Dios que me ayude más todavía. Entonces puede incluso tener consecuencias en eso, en no trabajar sobre nuestros aspectos personales para ir cambiándolos y mejorándolos, trabajando sobre los hechos reales, las causas reales del fenómeno, y no en vez de postular una entidad sobrenatural. Esa es la navaja de Occam, que implica básicamente recortar en la medida de lo posible, cuando una explicación es razonable, no postular innecesariamente otras entidades, sino que recortar ese universo ontológico y de creencias que tenemos, de entidades y de creencias sobre ellas, y recurrir siempre a las explicaciones que están más a la mano, siempre y cuando expliquen, obviamente, el fenómeno. Así que bueno, espero que lo pongan en práctica, que desde ya lo empiecen a ponerlo en práctica en distintas situaciones que ustedes vean, y vean a qué tipo de entidades recurren cuando intentan explicar cosas cotidianas, situaciones cotidianas, el enojo de una persona, si conseguiste en un trabajo, si se te fue bien o mal en un negocio, si alguien dijo algo o no dijo algo, por qué le habrá pasado o no habrá pasado tal cosa. Así que bueno, aplicarlo a la vida diaria, y como siempre les digo, si les gustó el video, suscríbanse al canal, pongan me gusta, activen la campanita y compartan para que otras personas también puedan aprovechar estas reflexiones filosóficas para su vida diaria. Nos vemos en el próximo video.